Hola a todos. Buenos días. Aló, hola a todos. ¿Escuchan? Sí, buenos días. Yo no les escucho. Buenos días, profesora. ¿Sí se escucha? Ahora sí se escucha. Si pueden poner sus cámaras porque me siento hablando a la pared. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, profesora, ¿usted? Bien, muy bien. Hola, Oscar. Seba está por Hola. ahí. Eso, Hola, Seba y buenas. Anaí. ¿Qué tal? ¿Anaís está por ahí? No se ve. Bueno, a ver, ahí viene. Hola, Anaís, ¿qué tal? Hola, oye, el curso son más gente, ¿cierto? Muchísimas más gente. ¿Saben de ellos por qué no van a venir? ¿O si saben qué pasó? ¿Tienen un chat común ustedes o no? Ya. Bueno, es una pena igual pues, que no pudiera conectarse. La clase de hoy es una clase que me han invitado a hacer. Yo soy profesora de la Universidad de Concepción y también de la Universidad de Chile, de los dos lados, como si fuera poco. Entonces, tengo una vista muy bonita acá en la Universidad de Concepción, por eso me vine y por mi familia. Así que si les mostrara lo que miro para afuera, es como que me distrae. Eh, Bien, la cosa es que en la Universidad de Chile sigo teniendo algunas horas y pertenezco al claustro del Magíster de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Veterinaria de la Chile y con gusto hago estas clases como para poder enseñarles a los alumnos, generar puentes de contacto, algunas iniciativas también quizás por ahí surgen de esta clase de inmunología mucosa, ¿ya? Con Galia, que amablemente me invitó, y con otros docentes de la Facultad de Veterinaria, mantenemos una relación súper entretenida, muy bonita. Hacemos trabajo en conjunto con algunos de ellos, por ejemplo, con Galia, con Daniela Ciel, que ahora ya no está ahí, pero hicimos algo. Y también con Patricio Retamal, también por ahí, no sé si les suena un poco a estas personas. Y entonces por ahí me llevo muy bien con todos, entonces, nada, así que lo que se le ocurra a usted, bienvenido, para que lo echemos a la olla, ¿ya? A coser. Cuéntame, ¿ustedes están haciendo el magíster, pero están dentro de la formación de veterinaria, dentro de ciencias veterinarias, o están viniendo desde otra carrera a tomar el magíster? ¿Se entendió la pregunta? ¿O sí? Por lo menos de mi parte, soy de veterinario, de la misma carrera. Vale, que es una extensión de la carrera, ¿no? Sí, ah, ya, perfecto. Oscar también hace así, yo creo que también va en eso. Juliana, Sí. Yo soy estudiante del programa de doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias. ah, perfecto, súper bien. Y Camila, hola Camila. Hola, profe. Bueno, yo igual que Juliana soy del doctorado de Ciencias Agropecuarias, pero también soy Ah, veterinaria. bien, súper. Bueno, espero que en algo vamos a hacer un pincelazo en el fondo, voy a hablar de estas cosas, les voy a poner a disposición de ustedes las diapositivas también, para que puedan leer en honor al tiempo. Hay algunos temas de las diapositivas que no lo voy a leer completamente, sino que voy a hablar de manera general. Pero la idea es que nos interesemos en la respuesta inmune que ocurre dentro de la mucosa, que es completamente particular a las mucosas. ¿Ya? Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran y cuando no puedan entender, bienvenido, me van interrumpiendo. ¿Ya? Así que si quieren a partir de ahora, la cámara oculta, ningún problema. ¿Ya? Y yo voy a quedar con la cámara abierta, quizá oculta y voy a ver. ¿Ya? Eso, comenzamos. Voy a empezar a compartir mi clase.
Vale, como continue to share, continue to share, ya. Voy a minimizar. Bien, entonces, como ya les contaba, soy profesora asociada ahora del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología. También soy la presidenta de la ASOCHIN, de la Sociedad Chilena de Inmunología, actualmente recién votada y recién electa. Entonces, llevo una trayectoria importante dentro de la inmunología y también pertenezco a la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ya tengo un laboratorio pequeño en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en donde está dentro del Hospital Clínico, entonces podemos tomar muestras de pacientes humanos. Y mi principal investigación ha estado enfocada en la inmunidad mucosa en humanos, pero también he tenido algo de contacto con animales en torno a la colaboración con Daniela Ziel y con Galia y con Patricio Retamal, como ya les había dicho. ¿Ya? Así que comenzamos. Para poder entender la inmunidad mucosa, primero hay que hacer un refrescamiento, como se dice, un recordatorio de cómo funciona el sistema inmune. Por literatura, para poder aprender el sistema inmune, se describen dos tipos de ramas, la rama innata y la rama de la inmunidad adaptativa, en donde la inmunidad innata es una respuesta inmediata que ya está preparada, lista para actuar desde el día cero, incluso antes del cero, pero un poquitito. Estaba con la estufa para que vean ustedes que en el sur hace frío. Y antes de que nos pongamos en contacto con el agente causal de daño, ya sea un microbio, una molécula dañina, un tóxico o un daño traumático, lo que sea, nos ponemos en contacto con ese agente, pero ya estamos preparados con una inmunidad innata, la que nos va a proteger al máximo mientras se empieza a activar la inmunidad adaptativa, ¿ya? Esta inmunidad adaptativa surge y aparece luego de unas 24 horas, incluso 12 horas en algunos casos, posterior al ponerse en contacto contra este agente de daño y puede durar bastante tiempo y generar memoria, ¿ya? En la respuesta inmune innata tenemos varios componentes y varios de los componentes de la innata participan de la respuesta inmune de mucosa, pero también hay componentes que le pertenecen a la inmunidad adaptativa que también son parte de la inmunidad de mucosa. Lo que hay que tener en cuenta es que la innata es la primera puerta de entrada, ¿cierto? O sea, nuestra primera defensa, y el objetivo de nuestra respuesta inmune innata también es generar inflamación o alerta cada vez que se pone en contacto con algún agente de daño. Entonces, de tal manera de que esta alerta inicie de manera efectiva y de muy buena forma una respuesta inmune adaptativa eficiente para eliminar ese daño. Ambas ramas, como ya les contaba, pertenecen a la respuesta inmune de las mucosas, es decir, yo puedo encontrar mecanismos innatos como mecanismos adaptativos presentes en la inmunidad de mucosa. Ahora, respecto al sistema inmune adaptativo, solo a modo de recordatorio, acuérdense que tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Estos linfocitos B, al reconocer un antígeno de manera directa, ¿cierto? Y con o sin la ayuda de un linfocito CD4 o un linfocito helper, ayudador, ¿cierto? Este linfocito B se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos que va a tener el objetivo de neutralizar los agentes patogénicos. En caso del linfocito T, que es lo que muestro acá abajo, el linfocito T se puede dividir en un linfocito T helper, ayudador, tramoya, el que está ahí, como le llaman el dealer, no sé cómo le llaman a este que está ayudando los cables en el escenario de un concierto, es decir, el que está ayudando en todo, está reconociendo por una presentadora de antígenos sus antígenos y este se activa mediante varias señales hacia un fenotipo específico y este linfocito T helper puede producir citoquinas. Si son de un tipo, se llama helper de tipo TH1 para cuando produce interferón gamma. Si es un helper TH2, es que está produciendo interleuquina 4, 5, etcétera. O sea, se activa este linfocito ayudador y empieza a secretar como buen tramoya muchas alarmas, perdón, citoquinas que van conduciendo la respuesta inmune, va ayudando a la respuesta inmune.
Y entonces estas citoquinas pueden activar los macrófagos, fortalecer la inflamación, activar la proliferación de los linfocitos T y B, o pueden simplemente generar regulación del sistema inmune también, porque el tramoya no solo potencia la respuesta inmune, sino que además este tramoya también está conduciendo hacia una respuesta inmune reguladora. Ahora, hay otra rama del linfocito T que este se está activando, que es el linfocito T citotóxico, que reconoce células infectadas por virus o células tumorales, y este linfocito citotóxico tiene una respuesta directa sobre esta célula infectada o esta célula transformada, generando una muerte celular importante a través de apoptosis y otros mecanismos a través no solo de receptores de superficie, sino que también de citoquinas que libera. Ahora, hay esta rama, otra rama de linfocitos T, que serían los linfocitos T reguladores, que pueden surgir también producto de la diferenciación durante la presentación antigénica frente a antígenos propios, como también provenir desde el colegio inicial, que sería el timo, en donde estas respuestas inmunes se van generando. Esto es un pincelazo súper rápido, fast track de la respuesta inmune y como ya les decía, todo esto está ocurriendo dentro de la mucosa. Ahora, diversas vías de infección existen, ¿cierto? Y nosotros tenemos mucosa o superficie de mucosa en varias vías de infección. Acá nombro tres como ejemplo: la vía aérea, que tiene en el fondo un contacto directo frente a esporas o frente a antígenos que entran por la vía aérea; sistemas gastrointestinales que están cubiertos de mucosa desde la vía oral hasta el ano, ¿cierto? Que están en contacto no solo con microbios, al igual que la vía aérea, sino que también con contaminantes ambientales, agua o comida también, y por qué no, comida o antígenos que son comensales o tolerogénicos, es decir, que en donde esta respuesta inmune mucosa debería estar controlada y no responder frente a estos antígenos. Y también está el tracto reproductivo, en donde por physical contact o también por vías microbianas o también por vías de secreciones, pudiéramos también tener un impacto importante en este sistema inmune de esta mucosa reproductiva, ¿ya? También se consideran algunas otras mucosas como las glándulas mamarias, qué sé yo, y otros órganos con características bastante similares a estas que yo estoy describiendo como ejemplo. El sistema inmune de la mucosa define como la primera línea de defensa contra antígenos o contra agentes potencialmente patógenos. Incluso es la primera defensa contra microorganismos comensales, ¿ya? Que está compuesta por una fina capa de epitelio que cubre todas estas superficies de estos órganos o estas fuentes de entrada. Con esta capa de epitelio hay células inmunes además insertas y distribuidas en esta capa inmune y también subyacente en el tejido estromal. Ahora, sus funciones se complementan además con otros mecanismos provenientes de células y moléculas del sistema inmune entero, sistémico, pero que también se incorporan a este sistema inmune de la mucosa. Acá tengo un ejemplo, un intestino, en donde si nosotros cortamos transversalmente, hacemos una sección transversal, nosotros vemos la distribución de estas mucosas que correspondería a esta superficie de contacto entre el medio ambiente y el hospedero, ¿cierto? Y esa superficie mucosal, si uno la amplificamos por histología, podemos ver claramente la capa epitelial con un parénquima subyacente, y a este conjunto de parénquima a este parénquima con la mucosa, es decir, con el epitelio más el contenido luminal, que también es parte de esta mucosa, a esto le llamamos la superficie mucosa. Acá está bastante ejemplificado desde esta distancia hasta acá, ¿ya? Y esto que corresponde bajo el parénquima le llamamos nosotros a la submucosa. ¿Ya? Esto es un ejemplo de cómo está anatómicamente distribuida y cómo se va presentando esta mucosa. Ahora, si nosotros lo vemos más amplificado a este nivel del epitelio, nosotros podemos ver, perdón, a este nivel de la mucosa, vemos la capa epitelial con una organización, en este caso
polarizada, con varias células organizadas unas al lado de otras, en donde en este extremo apical tenemos el contacto con el contenido luminal y en la parte subyacente tenemos este tejido estromal en el que se localizan las células inmunes. Es importante destacar que esta distribución polarizada de las células no siempre se encuentra en todas las mucosas. Por ejemplo, en la mucosa oral, en algunos sitios de las encías, la distribución de monocapa polarizada se reemplaza por un tejido estratificado, pero que también es una capa de epitelio, pero que tiene varias capitas, una arriba de la otra. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Yo voy siempre preguntando, así que ustedes van diciendo sí, no. ¿Ya? ¿Alguna duda? Aló. No por mi parte. Ya, están ahí. Yo lo voy a ir preguntando de pura copuchenta porque quiero saber si están. ¿Ya? Eso. Sigo para adelante. Respecto entonces, como ya les decía, hay mucosas que está ubicada en varios sitios, ¿cierto? Ya me nombré algunos de ellos. Y importante señalar que el sistema inmunitario de las mucosas forma la mayor parte de los tejidos inmunitarios del cuerpo. O sea, si yo tuviera la posibilidad de extender todas las mucosas y pudiera sacar como el peso específico de la cantidad de sistema inmune que está contenido ahí, realmente la mucosa lo contiene todo, ¿ya? Entonces, por eso que es súper importante estudiar la mucosa porque hasta ahora se sabe hoy en día, 2025 noviembre, de que si nosotros regulamos la mucosa, es decir, si el sistema inmune que está contenido en la mucosa es regulado, podría determinar el funcionamiento de la respuesta inmune sistémica, incluso frente a vacunas que son inoculadas por vía intraperitoneal o por vía, qué sé yo, intramuscular, etcétera. Si nosotros modulamos el sistema inmune sistémico y no controlamos las mucosas, la verdad es que esa respuesta no es controlada completamente, ¿ya? Es decir, o sea, me refiero a que la respuesta inmune sistémica depende directamente de las mucosas, ¿ya? Es un concepto actual que cada vez se acuña más dentro del sistema inmune. Y como ya les decía, forma gran parte, la mayor parte del sistema inmune del cuerpo. Incluso contiene aproximadamente las tres cuartas partes de todos los linfocitos y produce la mayoría de las inmunoglobulinas que tenemos en nuestro cuerpo en individuos sanos. Una de las fuentes más importantes de inmunoglobulina de tipo A son las mucosas y si tomamos el peso específico y la cantidad de inmunoglobulina A supera incluso la cantidad de inmunoglobulinas que tenemos dentro de todo nuestro cuerpo. Ahora, tiene características específicas, ¿ya? Y voy a poner énfasis, cuando digo énfasis, como que por ahí se me ocurren las preguntas de las pruebas. Voy a poner énfasis de ciertas características que la distinguen respecto a otras características del sistema inmune sistémico localizado en otro sitio. En este caso, las mucosas tienen la característica anatómica que le otorga la posibilidad de una interacción íntima entre el epitelio, ¿cierto? En esta capa epitelial o esta barrera inmediata a la zona luminal de alguna cavidad, con el tejido linfoide subyacente, es decir, esta característica anatómica es particular a esta mucosa. Por otro lado, la organización del sistema inmune puede ser de dos formas, de una manera estructurada, donde tenemos áreas específicas de distribución del sistema inmune, como también de manera difusa, ¿ya? Es decir, no solo en las mucosas hay estructuras específicas, sino que puede haber una distribución amplia que también tiene una cierta organización de este sistema inmune, pero que es difuso. Por otro lado, tenemos mecanismos especializados de captación de antígenos o de captación o de interacción también con moléculas dañinas, pero especialmente para el sistema inmune adaptativo, esta captación está dada por ciertas estructuras anatómicas específicas que las vamos a ver a continuación. Por otro lado, tenemos una característica súper importante. Hay mecanismos efectores que son particulares en las mucosas. Hay un predominio de células efectoras T y de memoria, incluso una ausencia de infección. O sea, hay como una especie de budget, ¿cierto? De una carga específica de células inmunes en los tejidos mucosa efectoras que incluso están con un tono de activación permanente, ¿ya?
Supongamos que tenemos células T que reaccionen contra ciertas estructuras microbianas. Estas van a estar ahí presentes, estos linfocitos T presentes contra estas estructuras microbianas de esta mucosa. Ahí en un tonito, en el fondo, importantemente activado, listo para actuar si es que viniera una infección o si pudiéramos ponernos en contacto con esta estructura microbiana en una siguiente oportunidad. Por otro lado, hay diversas células T activadas naturales. ¿Qué significa eso? De que no solo hay linfocitos T que son diferenciados a un fenotipo efector y de memoria, sino que además existen células naturales que no tienen un TCR de reconocimiento, que tienen otra estructura de reconocimiento de los antígenos, que están permanentemente activas y que están insertas en las mucosas. Ya les comenté, hay una gran cantidad de producción de inmunoglobulina A que la caracteriza, y por otro lado las mucosas están en un contacto y una interacción súper cercana con la microbiota, que le otorga ciertas propiedades modulatorias de esta respuesta inmune de la mucosa. ¿Ya? Y por otro lado, la microbiota también, para algunos investigadores, es considerado como parte fundamental del sistema inmune, como casi un componente más del sistema inmune. Por otro lado, las mucosas se caracterizan por tener un ambiente inmunoregulador importante, ya que están estas células activadas T ahí permanente vigilia y hay linfocitos T y células T y otras células más activadas permanentemente, también tenemos que tener sistemas de regulación que son óptimos, de tal manera de que no se conduzcan estas respuestas o no se desvíen a respuestas inflamatorias crónicas exacerbadas o respuestas inmunes autoinmunitarias que pudieran ser iniciadas en estos sitios. Por lo tanto, hay una activa regulación negativa de la respuesta inmune gracias a la presencia de células inhibitorias, ya sea linfocitos T inhibitorios, macrófagos inhibitorios, células dendríticas, etcétera, que son algunas de ellas incluso que participan importantemente en la inducción de la tolerancia frente a antígenos que son comensales o que sean autoinmunitarios. ¿Ya? Lo importante es que el sistema inmune de mucosas ha especializado sus funciones adaptando sus características anatómicas a una amplia gama de diferentes exposiciones a antígenos y comunidades microbianas. Es decir, todas estas propiedades y estas características forman parte de una resultante de una adaptación permanente en el tiempo frente a diversos antígenos que el ser humano se ha puesto en contacto o los animales nos hemos puesto en contacto con también incluso frente a comunidades microbianas que cohabitan de manera simbiótica con nuestro cuerpo. ¿Ya? Ha sido un proceso adaptativo, evolutivo, pero por otro lado también, si consideramos el presente, esta respuesta en el fondo de adaptación y moldeo o de plasticidad se genera también importantemente desde el momento del prenacimiento, es decir, perinatal, hacia el estadio adulto, es decir, perinatal, cuando nacemos, cuando nos desarrollamos durante la infancia y luego de ahí hasta el desarrollo del sistema adulto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta parte? Porque le he puesto color a esta parte y esta parte es importante. ¿Alguna pregunta? Al menos yo todo claro. ¿Voy muy rápido o estoy bien? ¿Va muy rápida la clase o estoy bien? Sí, Vale, igual bien. encuentro que bien. vale, sigo. Ahora, como ya les contaba, estas mucosas son la puerta de entrada para antígenos extraños, ¿cierto? Incluso para estímulos que no son patogénicos, ¿ya? Y un ejemplo de eso es la microbiota, ¿cierto? Por ejemplo, donde más se ha estudiado en el fondo cómo funcionan estas mucosas ha sido a partir del sistema gastrointestinal, ya que es ahí como que partieron describiendo la presencia de microorganismos que cohabitan de manera simbiótica, ¿cierto? Como les decía, la microbiota. Y entonces por ahí se fueron estudiando. Ahora, si nosotros consideramos que el tracto gastrointestinal, al menos en el humano,
tiene una distribución que es bastante, que tiene una distribución con distintas cantidades de microorganismos y con distintas diversidades de microorganismos y composiciones diferentes. Entonces no es menor pensar de que es un sistema ideal para poder estudiar cómo funciona la respuesta inmune en esta interfaz entre el hospedero y los microorganismos, ¿ya? Ahora, hay distintos mecanismos inmunes que permiten distinguir los patógenos de los no patógenos, que como ya les decía, en ese aspecto el sistema regulador es uno de los más importantes. Ahora acá tengo otra diapositiva en el que hay que empoderarse un poquito de esto de que donde tenemos mucha cantidad de microorganismos, ¿cierto? Que cohabitan con nosotros y que están ubicados en distintas zonas, ¿cierto? Y que tienen características particulares. Por ejemplo, si nosotros comparamos con este gráfico de componentes principales, si nosotros vemos las características de la microbiota que pertenece al sistema gastrointestinal versus la que pertenece al oral, se distancian, presentan características en composición completamente diferentes, y así también como en la parte, en las mucosas urogenitales y en la piel y en la vía nasal, ¿ya? Ahí tenemos otro, a la derecha, otro ejemplo de que esto yo me imagino que han empezado a interiorizarse cada vez más cómo son las composiciones microbianas, en donde se describe que los firmicutes, por ejemplo, son los que principalmente han sido descritos en distintas mucosas, pero aún así la composición microbiana cambia si es que hablamos desde el punto de vista gastrointestinal, por ejemplo, si hablamos del esófago, el estómago, si hablamos desde la boca, el colon, ya las composiciones a lo largo del intestino de estos microbios son distintas. Ahora, ¿cómo se compone la mucosa o quiénes participan? Ya sí, un poco ya les había dicho, componentes tanto del innato como del adaptativo participan en ello. Y si hablamos de la respuesta inmune innato, hay que considerar que deberíamos encontrarnos con barreras físicas, químicas y biológicas, ¿cierto?, propias del sistema inmune innato. Y también deberíamos encontrarnos con factores solubles que pertenecen al innato como no innato, como péptidos antimicrobianos, citoquina, etcétera. Y células inmunes que pueden ser perfectamente tanto innatas como no innatos, como los granulocitos o los linfocitos, etcétera. Ahora, esta mucosa posee una propiedad importante. Se le considera una barrera crucial en la protección contra los antígenos externos o agentes dañinos frente al hospedero. Y particularmente, como ya les decía, la barrera intestinal ha sido un motivo importante de estudio de ello. Ahora, si la consideramos esta barrera intestinal, en esta mucosa intestinal, nosotros tenemos distintos componentes que participan en ella. Tenemos el epitelio, esta capa epitelial, con distintas composiciones en el epitelio de distintos tipos celulares dentro del epitelio. Tenemos un epitelio además en donde se infiltran células inmunes entre medio de ella. Y tenemos por otro lado ya le había dicho, un parénquima, en donde también tenemos componentes celulares propios del sistema inmune que están infiltrados, en donde también podemos encontrar estructuras particularmente organizadas de tejido linfoide dentro de esta mucosa, ¿ya? Otro componente importante dentro de esta barrera, dentro de esta mucosa, no es solo lo que se encuentra a nivel luminal, es decir, el mucus, que forma importantemente parte de la mucosa, sino que también están anticuerpos y las mismas microbiotas y factores secretados por las microbiotas que también confieren un rol importante dentro de la defensa de las mucosas. Y si lo consideramos río abajo, es decir, desde la parte subyacente del epitelio hacia el hospedero, no solo células del sistema inmune, sino que también células del sistema nervioso también forman parte de esta estructura de defensa. Aquí les vengo a cambiar un poco el paradigma. Antes se pensaba que la inmunidad era con la inmunidad nomás, pero hoy en día se sabe que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino también confieren respuestas importantes de defensa frente a los agentes patogénicos, es decir, regulan la respuesta inmune de la mucosa y es por lo tanto importante considerar los factores endocrinos y nerviosos como componentes importantes de la respuesta inmune de la mucosa. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo de cómo nosotros podíamos encontrar distintas señales que pudieran estar participando. Hay numerosos tipos de receptores que están interaccionando con señales del lumen y así como también señales
la mucosa desde la lámina propia, que así se considera todo este sector, frente a, por ejemplo, citoquinas que son liberadas por las células inmunes, etcétera. Acá un ejemplo bien como para que usted tenga una idea de que hay células y señales, ¿ya? Hay receptores que participan en esto. Ahora, dentro de los receptores más relevantes están los PRR o los receptores de reconocimiento de patrones, que responden frente a los PAMs, que serían los patrones moleculares asociados a patógenos, que corresponderían a estas estructuras conservadas de los microorganismos patógenos, pero también de la microbiota y también de moléculas de daño, ¿ya? Entonces, estos DAMs, en este caso de la molécula de daño, como los PAMs, que pertenecería a la microbiota, en este caso MAMS, o PAMS, en el caso si fuese un patógeno, interaccionan con estas estructuras que serían los receptores de reconocimiento de patrones para activar la respuesta inmune. Ahora, ¿dónde se localizan los receptores de reconocimiento de daño? Se localizan en la mucosa en distintos tipos celulares, ya sea en el epitelio como en las células inmunes. Y respecto a esos PRR, esto como refresh, hay varios tipos, se reconocen dos grandes grupos, las proteínas de transmembrana, y dentro de ellas están los Toll-like receptors y los receptores de tipo C de lectina, ¿ya? Que también son parte de estas proteínas transmembranas que interaccionan contra estos MAMS, PAMS o DAMS. Y también están las proteínas citoplasmáticas que corresponderían a estas estructuras, a estos receptores que interaccionarían con patrones moleculares que logran estar dentro del citoplasma y activando la respuesta de defensa innata propia de la célula en donde estos están organizados. Una de las proteínas citoplasmáticas más documentadas son los receptores de tipo NOD, y dentro de eso están los NLR, ¿cierto? Está NLRP3, que corresponden a un tipo de NOD, light receptor, que forma parte de los inflamasomas, así como también otros receptores que dependen del ácido retinoico. Ahora, estos receptores activan señales en la barrera epitelial y dentro de sus funciones no solo está el reconocimiento y la activación de respuestas inmunes inflamatorias, sino que también permiten la internación o ¿cómo se dice? Internalización de agentes desde el lumen hacia el epitelio para poder activar respuestas de defensa, y conducir también, por ejemplo, respuestas inmunes. Si es que están localizados estos PRR en epitelio, podrían perfectamente liberar citoquina hacia la lámina propia, conduciendo a la respuesta inmune subyacente. Y también, como ya les había comentado, también participan importantemente en la activación del inflamosoma para poder defendernos, pero también favorecen la fagocitosis a través de esta interacción de estos receptores con ciertas estructuras de los patógenos para poder producir una mejor defensa epitelial en la formación de fagolisosomas. ¿Ya? Ahora, por otro lado, estos tipos de receptores, acá pongo un ejemplo, como los TOLA receptor, fortalecen además la función intestinal, es decir, no solo es un mecanismo de defensa, como yo anteriormente he descrito, sino además son fundamentales para que la mucosa funcione, en este caso el epitelio, son fundamentales para que se produzcan, qué sé yo, estabilizaciones de las uniones estrechas. Si nosotros no tuviésemos esta molécula, las señales de las uniones estrechas, es decir, estas uniones cerradas del epitelio, no funcionarían. Tampoco habría una buena producción de mucus, es decir, comandan la maduración y la producción de mucus. Por otro lado, también participan activamente los mecanismos de control del mismo epitelio para la producción de citoquina u otros factores que tienden a favorecer la respuesta inmunoreguladora. Por lo tanto, la participación de estos PRR, en este caso los toll-like receptors, dentro de la mucosa, son fundamentales para poder generar una buena mucosa, una buena función de la mucosa, ¿ya? Si nosotros tuviésemos ratones knockout para estos toll-like receptors, un determinado tipo, toll-like receptor 2 o 4, etcétera, nosotros vamos a tener como respuesta en ese ratón una deficiencia en el sistema inmune de la mucosa. Y como ya les contaba, también hay
señales río abajo de estos toll receptors o estos PRR que participarían en la activación de diversas respuestas específicas también y que se han visto que la carencia de este tipo de moléculas o de estas señales llevarían a enfermedades en humanos y también en modelos animales. ¿Ya? Hay bastante evidencia de eso. Ahora, es súper importante saber de que esto es un dinamismo, ¿ah? Y uno pensaría, entonces están constantemente prendidos estos sistemas. Decía acá tengo, por ejemplo, el TOL receptor 4 que interacciona con el EPS, que envía señales de activación en el epitelio, activando señales inflamatorias, liberando citoquinas, etcétera. Entonces uno diría, chuta, ya, entonces si yo tengo una gran cantidad de estos receptores en esta superficie, lo más probable es que la consecuencia sea una permanente inflamación, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así. Hay sistemas de regulación que están constantemente balanceando el sistema en función de estar atento hacia protegernos, es decir, atento a nuestras defensas, como también impidiendo el daño, ¿ya? Y dentro de esos mecanismos de regulación se describen muchos de ellos que ahora vamos a pasar a continuación. Lo importante es saber de que los toilet receptors no solo participan en la estabilidad de estas mucosas, sino que también bajo una cierta inducción, ¿cierto? Es decir, cuando se nos va la balanza entre la protección y el daño, también podrían generar patologías inflamatorias e incluso participar importantemente en la generación de la tumorogénesis dentro de la mucosa, ¿ya? Es por eso que en muchos estudios se estudia, en muchas investigaciones se estudian los toll receptores, los PRR, como los conductores o señales importantes que determinan la aparición de tumores o que determinan la aparición de enfermedades inflamatorias crónicas, que muchas de ellas son las antesalas de la generación de tumores después, ¿ya? Ahora, como ya les contaba, estos mecanismos deberían tener regulación, ¿cierto? Y dentro de esas regulaciones se describen muchas vías, no solo la interleuquina 10, no solo linfocitos reguladores, etcétera, sino que también se han descrito receptores que regulan a los mismos receptores. En este caso menciono el tolle receptor de tipo 2, que es un receptor transmembrana, pero que presenta la posibilidad de generar un fragmento soluble, es decir, a un tolle receptor 2 soluble, que correspondería al dominio extracelular de este receptor de transmembrana y que puede ser generado por dos vías, por un splicing alternativo, es decir, que cuando se sintetiza esta molécula, se genera solo un procesamiento alternativo en donde se genera la molécula con la porción extracelular y con una pérdida de moléculas de un área o de dominio que pudiera transducir señales intracelulares. Entonces, esa es una vía. Y también por el procesamiento proteolítico a través de proteasas o de metaloproteinasas que generan el corte y escisión del fragmento extracelular y generación de este tolle receptor soluble. Ahora, importante, ustedes dirán, ya, ¿y en qué, cuál sería el rol? El rol que tiene en este caso el tolle receptor soluble es que al tener el dominio extracelular similar al que está ligado a membrana, lo que hace es secuestrar el ligando y de esa manera impedir que exista una activación de la respuesta inmune inflamatoria que es propia de estos PRR hacia la generación de la expresión de genes inflamatorios. Entonces, en el fondo estaría reduciendo la inflamación a través de este mecanismo. ¿Ya? Ahora, este tolle receptor soluble, también hay tolle receptor 4 y hay otros receptores solubles que también que son PRR, que son cortados y que son tanto por splicing alternativo como mecanismo de proteólisis, mecanismos descritos de regulación de la respuesta inmune inflamatoria en la mucosa. ¿Ya? Bien, acá pongo como ejemplo también otros receptores reguladores, también se han descrito receptores que son de transmembrana, que poseen señales que bloquean la expresión de genes inflamatorios, como también proteínas intracelulares citoplasmáticas que también poseen un rol relevante en la detención de la respuesta inmune, así como también muchos microRNA que se han descrito que a través de la degradación, es decir, al hibridación con los RNA mensajeros responsables de algunas vías inflamatorias, estos también podrían estar bloqueando la señalización conducida por estos mecanismos de respuesta innata.
¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Habían escuchado hablar antes de ello? ¿Aló? Ninguna pregunta por acá. ¿Habían escuchado hablar de los toles receptor solubles? ¿Dónde encontramos gran cantidad de toles receptor soluble? ¿Han escuchado hablar de los toles receptor solubles antes? No, yo no había escuchado No, hablar de ello. Si son sistemas de regulación innatos, están presentes importantemente en las mucosas, por eso lo estoy mencionando, ¿ya? En este caso, el anterior que yo les había visto mencionar. Ay, ¿cómo se llama atrás? Aquí. Y, gran cantidad del tolle receptor soluble, por ejemplo, está contenido en la leche materna, ¿ya? Y también se ha descrito importantemente bajo esa perspectiva como un mecanismo de protección que la madre le transfiere al bebé para poder generar una buena adaptación del bebé a- al contacto con los agentes externos y a familiarizarse en el fondo, por ponerlo un término así, con la microbiota que está colonizando su sistema gastrointestinal y también con el contacto con los alimentos. Entonces, es por eso de que se afirma de que el otorgar leche materna, o sea, que el breastfeeding, ¿cierto? Jugaría un rol importante en la adaptación del sistema inmune y frente a estos antígenos que se está poniendo gradualmente en contacto el bebé en esta mucosa. ¿Ya? ¿Ahí les hace sentido un poco de ello? ¿Aló? ¿Aló? Sí, gracias, profe, por la explicación. Ya, pero ¿les hace sentido? Es que siento que no están acá. ¿Aló? ¿En qué sentido? Ya. Bueno, no va en ese sentido, lo que tú estás diciendo, porque es imposible que tú transfieras lo que está ligado a membrana, pero también pudiera haber transferencia de vesículas extracelulares. ¿Han hablado de la transferencia de vesículas extracelulares desde la leche materna a los infantes? Y esas vesículas extracelulares están cargadísimas de todos los receptores ligados a membrana. ¿Han escuchado hablar de ello? No, no. Profesora, y en el caso de la Yo al menos saliva, no. Dale, dime. y en el caso de la saliva, ¿Ya? ¿cómo, cómo sería esa transferencia? ¿También? ¿A través de vesículas? Por ejemplo, tú dices que si hay transferencia de todos los receptores solubles a través de la saliva, dices tú. Sí. Sí, se ha descrito. Se ha descrito también. eh, pero la carga no es tan importante como un fluido, ¿cierto? Como en el caso de la leche materna o, por ejemplo, si hay transferencia en el suero de un individuo a otro, ¿ya? Pero sí se ha descrito un componente importante en la saliva del total receptor soluble. Y quizás por ahí también es importante ver cómo estos mecanismos de control inmune pudieran estar regulando siempre la respuesta. Ahora ahí cabe la pregunta, no sé, ustedes que estudian animales también, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la producción animal en vaca, ¿qué tan importante es el breastfeeding de las vacas, ¿cierto?
para poder fortalecer las defensas del individuo, ¿cierto? Ahora, como yo ya les había dicho, el sistema inmune gastrointestinal es uno de los más estudiados y se ha visto de que regula la inmunidad completa. Entonces, si yo tengo un buen sistema inmune, como por ejemplo, cosa que no se ve con los alérgicos alimentarios, ¿cierto? Los que tienen food allergy, yo voy a tener deficiencias en el fondo en mis capacidades de defensa futuro, cuando yo sea adulto o incluso dentro de la misma niñez. Y es por eso que pone más atención importantemente en el estudio de qué se traspasa en el fondo a través de la leche materna eh, hacia los infantes, en este caso a los teneritos, qué sé yo, los otros animales más pequeños eh, respecto a estas propiedades, ¿cierto? De protección del sistema inmune y de regulación de la respuesta inmune. ¿Ya? Es súper relevante. Y ahí aparecen estos receptores solubles, aparecen las vesículas extracelulares de la leche materna y otros componentes más. ¿Ya? Bueno, sigo para adelante. Ahora, un efecto importante, la Galia y el pato retamal están estudiando, y me imagino que otras personas más también están motivados para estudiar esto. Hay un concepto súper importante porque se pensaba anteriormente de que la memoria inmune le pertenecía solo al sistema inmune innato y ahora se acuña que la respuesta inmune innata podría tener un tipo de memoria, aunque no se reconoce con la palabra memoria como tal y se conoce con el nombre de entrenamiento inmune. Entonces, el entrenamiento inmune, que corresponde en el fondo a cómo esta respuesta de activación de los doble receptores y estas respuestas de activación innata pudieran ser incrementadas o modificadas con un segundo contacto con ese mismo patrón molecular, ¿ya? Y esta respuesta de entrenamiento inmune puede ser no solo contra el mismo PAM, sino que también con otros tipos de PAMs o DAMs o MAMs mediada por estos receptores de la respuesta inmune innata, de tal manera de empezar a acostumbrar al organismo a presentar una mejor respuesta frente a futuros contactos con estos microorganismos. ¿Ya? Y lo que hay detrás de eso es que esta respuesta esta respuesta innata de entrenamiento, que se ha adaptado en el fondo, habrían detrás de eso mecanismos epigenéticos, reprogramación metabólica, que explicarían el cómo las señales río abajo de los PRR pudieran estar siendo generadas de tal manera de generar una respuesta mucho más potente en un segundo contacto. ¿Ya han escuchado hablar del entrenamiento inmune ustedes? Sí, 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 he escuchado. Ya, ahora, eso explicaría el por qué, no sé si ustedes han leído, el por qué las alergias alimentarias, por ejemplo, o por qué las deficiencias de la respuesta inmune se generan principalmente con organismos más higiénicos y cuando nosotros tenemos chicos o niños o qué sé yo, animales que están en contacto mucho más con la naturaleza y no son in vitro casi, ¿cierto? O indoor. eh, Cómo esas respuestas, mientras más contacto con la naturaleza tengan, van a fortalecer en el fondo sus capacidades de defensa, ¿cierto? A través de este mecanismo de training immunity que va de la mano en el fondo con la teoría de la higiene inmune, ¿ya? Ahí yo los invito a que lean un poquitito más de eso porque es algo que está en boga hoy en día, ¿ya? Ahora, si vamos a hablar de los componentes de la barrera de esta mucosa, hablemos del epitelio, ¿cierto? Como tal, como uno de los más importantes. Y ya les había dicho que existen distintos componentes en el epitelio, distintos tipos celulares, y ahí se distinguen a las células M como una célula importante en la transferencia y transporte de antígenos hacia la lámina propia, ¿ya? Ahí ya la vamos a ver. Acá muestro a las células de Panet, que son productoras de péptidos antimicrobianos, ¿ya? Acá se ven en una tinción, estas se localizan principalmente a nivel de la base de la cripta. Las células M por ahí están también ubicadas principalmente en los domos de activación inmune. Tenemos los enterocitos como tal, que son principalmente secretores y otorgan una buena defensa física de protección. Tenemos las células caliciformes o goblet cells, que son las que generan el mucus. Y también tenemos las células enteroendocrinas, que son las que responden a estímulos nerviosos,
y también producen estímulos nerviosos y neuroendocrinos, producen hormonas y que también son buenas reguladoras del sistema inmune, ¿ya? Todos estos son componentes epiteliales que participan en estas defensas. Ahora, ¿cómo se van generando? Se van generando por una diferenciación gradual que parte desde la cripta de un epitelio hacia la parte más apical a través de subdivisiones y diferenciaciones comandadas por distintas señales intracelulares que van diferenciando los distintos tipos celulares hacia su distribución y su localización específica anatómica. Y se cree de que la microbiota intestinal jugaría un rol importante en esta diferenciación celular. Acá tenemos un ejemplo de cómo van ocurriendo desde un precursor de estas que están a base de la cripta, cómo se van diferenciando a través de las vías Wnt, Notch, etcétera, hacia los distintos tipos celulares y que, como ya les decía, estas señales van siendo otorgadas o producidas por la interacción con muchos receptores que están en la superficie de estas células y que interaccionan y que son moduladas importantemente por la microbiota. Otro rol importante serían las uniones estrechas, como ya les decía, en donde juegan un rol importante en las defensas y una pérdida de la distribución, ya sea por el aumento de proteínas como la claudina 2, que generan más poros, como una distribución anómala de estas proteínas de unión estrecha, va a generar un mayor riesgo de translocación de antígenos desde la lámina propia perdón, desde el lumen a la lámina propia, activando la respuesta inmune subyacente, es decir, el rol regulador de defensa ya no estaría funcionando, ¿ya? Y acá tengo un buen ejemplo en el cómo en el organismo sano observamos una mucosa friable súper bonita, lisa, que ejemplifica una buena distribución de estas células epiteliales en donde las funciones no se han perdido y en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se observan estas alteraciones de uniones intracelulares, pérdida de esta estructura física, en donde se activa la translocación importantemente, a través de la translocación importantemente de antígenos luminales, se activa la respuesta inmune generando estas respuestas inmunes inflamatorias. Otro componente importante de las células son las células caliciformes o goblet cells, que corresponderían a las que se producen en mucus. Acá les muestro una foto que nosotros tomamos en el laboratorio, en donde se ve claramente cómo estas células producen esta cantidad de vesículas, ¿cierto? Con un alto contenido de mucus. Y que este mucus además es distinto en su composición en distintas mucosas, y acá pongo un ejemplo comparándoles el intestino delgado como el colon, en donde se ve que hay incluso dos densidades distintas de mucus y donde hay las características de viscosidad y de densidad también pueden ser distintas dependiendo del lugar anatómico donde están localizados. Ahora, las células caliciformes, ya les había mencionado, no solo son células productoras de mucus, sino que también tienen un rol importante en las defensas de la mucosa, ya que por mecanismos de translocación, es decir, de endocitosis y viaje vesicular, ¿cierto? Son capaces de presentar antígenos y son capaces además de translocar eficientemente antígenos y moléculas para que ocurra la presentación antigénica, ¿ya? Entonces, la célula caliciforme hoy en día se reconoce no solo como esta célula productora inerte de mucus, sino que también como una conductora de la respuesta inmune y reguladora de la respuesta inmune de la mucosa. Ya les había mencionado las células de Paneth, esas células que producen péptidos antimicrobianos, y dentro de los péptidos antimicrobianos naturales, ¿cierto? Los que más se describen son las defensinas, que hay varias isoformas de defensinas, y la expresión importantemente de estas defensinas o de estos péptidos microbianos se logra de manera considerable a nivel de la cripta, en donde se localizan estas células de Paneth y la explicación en el fondo de esta localización es para favorecer en el fondo proteger esta cripta donde se localizan además los precursores del epitelio, proteger la cripta de agentes patogénicos
gracias a esta concentración de esta potencia antimicrobiana que ocurre en este lugar anatómico. Por otro lado, ya le había mencionado las células enterocromafines, ¿cierto? Que presentan distintos receptores, no solo frente a nutrientes, también a microorganismos, y también responden y liberan señales endocrinas, ¿cierto? Regular, por ejemplo, la saciedad, etcétera, funcionan para las regulaciones anatómicas propias de donde están localizadas estas células y también generan dolor y regulación importante del sistema inmune. Y se ha visto de que esta activación de estas células enteroendocrinas puede influir en la producción de péptidos antimicrobianos o citoquinas por parte de las células inmunes, incrementar incluso la fortaleza de las uniones estrechas y también pueden modular estas mismas células enteroendocrinas la respuesta inmunológica, ya sea las células dendríticas, células inmunes innatas, los linfocitos B y los linfocitos T, por poner algunos ejemplos. Respecto de estas células inmunes, ya habíamos hablado nosotros, ¿cierto?, del epitelio y sus distintos componentes, y es importante ahora hablar de las células inmunes que se distribuyen bajo dos formas. Una, había dicho yo, de manera difusa y otra de manera compartimentalizada. Y dentro de eso, acá muestro una fotografía, ¿cierto? Una imagen en donde se ven estas células difusas desparramadas en el fondo en la mucosa, pero también están localizadas en estas estructuras foliculares con una distribución específica en donde encontramos, al igual que en todos los órganos linfoides secundarios, zonas germinales y zonas ricas en linfocitos T que demuestran en el fondo esta organización específica. Acá tengo otro ejemplo de una organización mayor en una mucosa oral, en donde se ven las amígdalas como parte importante de esta localización de la mucosa anatómica de linfocitos T. Ahora, a los tejidos linfoides secundarios asociados a mucosas se les considera, de acuerdo a su localización, se les ha puesto nombre. Por ejemplo, a los que están asociados al sistema gastrointestinal se les llaman GALT, al nasal NALT y al bronquial BALT, como por poner algunos ejemplos. Y dentro de estas estructuras secundarias, una de las más importantes, sobre todo a nivel gastrointestinal y por ende en el cuerpo, es el conjunto de nódulos linfáticos mesentéricos que forman una estructura importantemente amplia dentro del organismo. Ya es un conjunto de redes de linfonodos que están acá localizados justamente ya sea en el intestino delgado como parte del intestino grueso y lo apoya este sistema mesentérico, el conjunto de ganglios linfáticos caudales que están más cerca justamente del intestino grueso, ¿ya? Este conjunto de órganos linfoides secundarios otorgan roles importantes de defensas en las mucosas. ¿Ya? Y a modo de recordatorio ya sabrán de que los nódulos linfáticos, su principal función es recibir, ¿cierto? Estas informaciones, ya sea como antígenos solubles, como células dendríticas cargadas con antígenos, y lograr una eficiente presentación antigénica y una producción de linfocitos efectores que van a retornar al sitio donde, que es propio de la mucosa donde se localizó esta respuesta inmunológica. Otra estructura importante de las mucosas son las placas de Peyer, que acá se ejemplifican en un ratón, por ejemplo, en un intestino. Nosotros podemos visualizarlas como estructuras macro y que corresponderían justamente con esta organización bastante específica para que ocurra la presentación antigénica, principalmente en el intestino delgado, ¿cierto? Ahí están localizadas en una gran cantidad de números y tiene además una estructura que está protegida por un epitelio en donde se ven insertas en esto las células M que corresponderían a células particulares del sistema inmune mucosa encargadas del transporte de estos antígenos. Acá tengo las células M, ¿no es cierto?, en un diagrama, en cómo por su forma, se le reconoció como microfold cell y por eso de ahí viene el nombre célula M. Y entonces esta forma adaptada con una gran invaginación que está en la parte vasolateral de este epitelio, permite la localización no solo de células dendríticas, sino que también de linfocitos para que ocurra la activación de la respuesta inmune.
¿ya? Ahora, es importante de saber que también estas células M secretan muchas citoquinas para que ocurra la migración de estas células dendríticas y células innatas, perdón, células T, para que eficientemente ocurra la presentación antigénica en este órgano, ¿cierto? En donde las células M se localizan. Ahora, es importante saber de que el transporte de antígenos por las células M, que es un sistema eficiente de transporte, no solo es el único, sino que también hay otros sistemas de captura dentro de la mucosa que están ocurriendo. Y un ejemplo de eso es el rol de las células dendríticas que extienden sus prolongaciones citoplasmáticas para eficientemente captar antígenos a través del epitelio, incluso a través de las células M e incluso son las células caliciformes, como ya mencioné anteriormente, un componente importante en la captura de antígenos desde el lumen hacia la lámina propia, además del endotelio, perdón, del epitelio, de los enterocitos. Ahora, la distribución de las células inmunes en la mucosa, como ya les había dicho, es de difusa, compartimentalizada, ¿cierto? Y es importante también destacar que los linfocitos, también, como ya había mencionado anteriormente, tenemos linfocitos localizados dentro del epitelio, ¿cierto? Hay linfocitos innatos, hay que se le llaman innate lymphocyte cells, ILC, también hay otros linfocitos que están localizados, hay células natural killers, ya había mencionado yo las células dendríticas que también extienden sus bracitos a través del epitelio, etcétera. Están importantemente formando parte de esta estructura, así como también todos los otros células inmunes que están en la parte subyacente de este epitelio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Ya. Oye, hasta qué hora es la clase? ¿Aló? Tengo entendido que hasta la 1:30, si no me equivoco. Ah, perfecto, ya, estamos bien entonces. Bien, continúo. Ahora, una cosa importante que se destaca, que es súper relevante en la mucosa, es el hecho de que al haber presentación antigénica, ¿cierto? Ya les había hablado en estos órganos linfoides secundarios, ¿cierto? Aquí hay una presentación antigénica y luego estos tienen que retornar, ¿cierto? Al sitio donde está el daño. Y el daño, si es que hablamos de la mucosa, es la mucosa como tal, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué este linfocito sabe que se tiene que ir a la mucosa? ¿O por qué este es un linfocito o una célula inmune propia de la mucosa? ¿Ya? Y eso se logra a través de este mecanismo que nosotros le llamamos de homing, ¿cierto? O de destinación de estas células inmunes. Y eso ocurre gracias a un componente importante que es el ácido retinoico, ya que es producido por las células dendríticas. Este ácido retinoico dentro del linfonodo otorga en el fondo o imprime una huella digital en estos linfocitos y en estas células inmunes para que estas células generen receptores en su superficie como moléculas de adhesión y receptores para quimioquina que pudieran otorgar que estos, una vez que salgan por los endotelios altos venulares, salgan hacia la lámina propia y se localicen y se queden dentro de este lugar una vez que reciban la señal de las quimioquinas liberadas por el epitelio. ¿Ya? Entonces, la localización de estas células inmunes dentro de la mucosa depende de ácido retinoico producido por células dendríticas y gracias a la expresión de moléculas de adhesión, en este caso, si hablamos del intestino, la alfa 4 beta 7 y la expresión de receptores como el CCR9 que permitirían la destinación de estos linfocitos hacia la mucosa. ¿Ya? Ahora, hay un término que se conoce con el nombre de sistema inmune común de mucosa, que corresponde a que si es que las señales, por ejemplo, si es que yo tengo una presentación antigénica en un sector y yo activo la respuesta linfocitaria, y esa respuesta linfocitaria, en el fondo, se le da el imprinting con el ácido retinoico y esta célula inmune tiene que retornar a la mucosa. Si es que la señal
que recibe para la destinación esa célula inmune eh, viene o proviene de otro sistema de mucosas que es más distante, pero que es la misma señal que tenía inicialmente, fue emitida desde el sitio donde estaba el daño, este sistema inmune tiene la propiedad de redistribuirse hacia esas otras zonas distantes, ¿ya? Es decir, en la mucosa, este sistema de destinación común es una propiedad que está otorgada por las distintas quimioquinas que se están secretando en distintos sitios. Por ejemplo, si yo hubiese activado la respuesta inmune en el intestino y resulta que en la vía genitourinaria se está liberando la misma citoquina o la misma quimioquina que pudiera eventualmente atraer este linfocito, porque además de la vía gastrointestinal, también está entrando ese mismo agente por la vía genitourinaria, el linfocito que fue activado en un órgano linfoide cercano a esa mucosa primaria, tiene la propiedad de recircular y dirigirse a esa otra zona distante en donde se está generando la respuesta inmune, donde están las señales que lo están atrayendo. ¿Se entiende esta parte del sistema inmune de mucosas, chicos? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Aló? Bueno, es una propiedad importante y que comanda las vacunas orales, por si acaso. Y ustedes que trabajan en vacunaciones, también algunos de ustedes, es importante que lo tengan en cuenta, porque cada vez se ha tratado de incursionar en la generación de vacunas orales de tal manera de proteger frente a antígenos potencialmente patogénicos que pudieran ocupar otra vía de entrada en otra mucosa en el organismo. ¿Ya? Ahora, es importante saber de que todas estas respuestas de homing siempre van a estar reguladas por sistemas regulatorios, ¿cierto? Y dentro del homing también se describe que existe destinación preferente a la mucosa de linfocitos T reguladores, porque son aquellos que van manteniendo la vigilancia, la activación y la regulación de esta mucosa permanentemente. ¿Ya? Ahora, las células dendríticas, como ya les decía en la mucosa, por lo general siempre están produciendo factores tolerogénicos que van, como la interleuquina 10, por ejemplo, en la misma placa de Bayer, por ejemplo, una célula CD11B que tiene marcador CD103, produce esta interleuquina 10 de manera controlada y esta interleuquina 10 mantiene un ambiente no inflamatorio porque es una citoquina en el fondo asociada a la regulación. Es una citoquina que promueve el reclutamiento de linfocitos T reguladores, que promueve respuestas de control inflamatorio, ¿ya? Pero cuando hay un agente infeccioso importante que llega al tejido, hay un cambio en estas células dendríticas, si bien hay un cambio fenotípico, que va a otorgar que liberen ahora otras citoquinas y otros mediadores que van a conducir hacia una respuesta inflamatoria en el tejido. ¿Ya? Entonces el balance entre estas respuestas está comandado por los sistemas reguladores de las mucosas, como en este caso serían los linfocitos T reguladores, uno de los más importantes. Ahora, volviendo a este imprinting o esta adaptación que ocurre en las células inmunes que otorga la propiedad de que esta célula inmune retorne hacia la mucosa, ya les había mencionado que el ácido retinoico es fundamental y este ácido retinoico se produce porque se produce principalmente por las células dendríticas que están, por ejemplo, en los linfonodos mesentéricos, en la mucosa o en los órganos linfoides asociados a mucosa. Y se produce porque las células dendríticas poseen la retinaldehído de hidrogenasa, la enzima que convierte el retinol en ácido retinoico, y la expresión de esa enzima es importantemente vista en las células dendríticas. Y entonces a través de la conversión de retinol hacia ácido retinoico genera que se genere una gran cantidad de ácido retinoico en el sitio donde está ocurriendo la presentación antigénica, y esa cantidad importante de ácido retinoico va a llevar a que estas células inmunes presenten estas moléculas de adhesión o estas banderitas en su superficie, como también receptores de quimioquina, que le van a conferir la propiedad de que una vez que salgan del endotelio de vena alta en la lámina propia, se puedan localizar en la mucosa. ¿Ya?
Si nosotros no tuviéramos ácido retinoico o en ratones, si usted busca en la literatura, ratones que son deficientes de RAL-DH o esta deshidrogenasa, son deficientes en sistemas de inmunes de mucosa. Es decir, los ratones no sobreviven mucho tiempo por esta carencia de un sistema fuerte de mucosa. Pero además del ácido retinoico, también participan otras células, o perdón, otras moléculas solubles que también se complementan para generar un ambiente homeostático regulador con una buena carga de sistema inmune dentro de las mucosas. Dentro de eso está la linfopoyetina estromaltímica, que es producida por el epitelio, así como también el mismo epitelio produce TGF-beta, y también hay otras citoquinas como por ejemplo la prostaglandina E2, la interleuquina 10, producida por linfocitos reguladores, por linfocitos TCD4, incluso con perfil TH2, macrófagos que son M2, etcétera. Ya todo ese ambiente regulador favorece la estabilidad de un budget importante de células inmunes dentro de esta mucosa. Ahora, los linfocitos reguladores, ya les había comentado varias veces, ¿cierto? Se localizan ahí. Recuerden que los linfocitos reguladores tienen sus propiedades por mecanismos independientes de contacto de control mediante la secreción de citoquinas, ¿cierto? Y también hay mecanismos dependientes de contacto que tienen que ver con la presencia de receptores para interleuquina 2, ¿cierto? Para moléculas que se checkpoint en su superficie que pudieran ayudar a controlar la respuesta inmune. Ahora, si nosotros vemos, consideramos dentro de la mucosa la cantidad de linfocitos T reguladores que está presente, acá nosotros nos llevaríamos una sorpresa. En un sistema homeostático, la verdad es que tenemos muchísima cantidad de linfocitos T reguladores y estos linfocitos T reguladores siempre están en un balance con respecto a los linfocitos T efectores acorde a cómo se comporta el ambiente de la mucosa, ¿ya? Si nosotros tenemos microbiotas que son, por ejemplo, disbióticas, lo más probable es que este balance se pierda en función de que aumentan los linfocitos efectores y disminuyen los reguladores. Otra propiedad de la mucosa, como ya les había contado, es ser una importante productora, la mucosa de inmunoglobulina A. Y esa inmunoglobulina A se produce gracias a que los linfocitos B cambian de clase desde la IgD, la IgM típica, hacia la producción de un isotipo IgA. Y ese cambio de clase se produce porque las células B interaccionan con linfocitos T helper foliculares, ¿cierto? Los órganos linfoides secundarios asociados a las mucosas, y esos linfocitos, a través de esta interacción con linfocito T, va a cambiar su clase hacia una célula productora de inmunoglobulina A, ¿ya? Ahora, además de ser este cambio de clase, es importante saber de que en este mismo órgano secundario, el linfocito B también recibe ácido retinoico por parte del ambiente, el entorno que está ahí, otorgándole la propiedad a esta célula plasmática o ese linfocito B de retornar a la mucosa y localizarse en la mucosa gracias a este imprinting que le otorgó el ácido retinoico y otros factores del ambiente del órgano linfoide secundario que es propio de la mucosa. Ahora, la expansión del linfocito B hacia una célula productora rica en inmunoglobulina A, que es lo que más produce la mucosa, es ayudada por las citoquinas del entorno. Y ahí se describe la interleuquina 5, la 6, la 10 y la 21, que si está presente en el entorno genera todo este budget para poder, o este input del linfocito B para que produzca alta cantidad de inmunoglobulina A. Además, también se ve favorecida porque recibe señales desde el epitelio como el BAF y el APRIL para que también esta célula plasmática localizada en la mucosa sea una buena productora continua de grandes cantidades de inmunoglobulina A, ¿ya? Ahora, es súper importante saber de que el epitelio, al liberar estos factores, ¿cierto? Y generar toda esta importante carga de inmunoglobulina A permanente que se está produciendo, este epitelio necesita recibir señales que induzcan la producción de esos factores. Y una de las señales más estudiadas hoy en día serían la misma microbiota intestinal comensal estable, eubiótica, que se sabe que mediante la interacción del epitelio con esa
bacteria o con ese microorganismo eubiótico o con esos factores liberados por estos microorganismos, este epitelio va a generar importantemente estos factores solubles que llevan a estabilizar y producir grandes cantidades de inmunoglobulina A en la mucosa. ¿Qué pasa con la inmunoglobulina A? Una vez que se produce y se sintetiza bajo la forma de, o sea, se produce o se libera bajo la forma dimérica que está unida por una cadena J en sus fragmentos FC. Esta inmunoglobulina A dimérica, posteriormente, sí que es producida en la lámina propia, ¿cierto? Interacciona con un receptor que le llamamos poly-Ig receptor, que está localizado en la parte vasolateral del epitelio, y la unión del poly-Ig receptor con la cadena J de la inmunoglobulina A va a favorecer su endocitosis, es decir, la inmunoglobulina A es endocitada en el interior de este endotelio y se trasloca hacia la parte apical a través de un transporte vesicular, la que es liberada al lumen mediante el corte o la escisión de este poly-Ig receptor del dímero de inmunoglobulina A. Entonces se corta el poly-Ig receptor y de esa manera se genera esta IgA soluble. Sin embargo, va a quedar igual una porción chiquitita de este poly-Ig receptor unida a la cadena J, igual dentro de la superficie, y a ese fragmento chiquitito que quedó pegado se le conoce como el componente secretor y que le otorgaría la propiedad de interaccionar mediante interacción azúcar-azúcar, de interaccionar con el mucus que está contenido a nivel luminal y de esa manera esta inmunoglobulina A queda adherida al mucus y no ocurre el efecto del barrido producto de, qué sé yo, del movimiento peristáltico del órgano o del fluido, ¿cierto? Sino que una buena carga de inmunoglobulina A queda permanente en este mucus gracias a la presencia del componente secretor que deriva de la proteólisis del poly-Ig receptor en la parte apical, quedando un pequeño fragmento que es el mismo componente secretor de este poly-Ig receptor. Ahora, también se describe una vía alternativa de producción de inmunoglobulina A o de carga de inmunoglobulina A en el intestino y ocurre bajo este mismo mecanismo a través de la vía portal, ¿cierto? Todas las inmunoglobulinas del intestino que no fueron y que no pasaron hacia el epitelio intestinal son llevadas por la vía portal hacia el hígado, en donde por un mismo mecanismo, cierta interacción a través de poly-G receptor, son traspasadas hacia conductos filiares o canalículos filiares, en donde esta inmunoglobulina A se vierte y de esa manera en el intestino delgado, a través de la secreción de bilis, iría una buena carga de inmunoglobulina A hacia el intestino. Las propiedades que tiene la inmunoglobulina A dimérica es principalmente la neutralización de toxinas y de componentes patogénicos a nivel luminal, ya de la formación de complejos y actuar dentro del transporte de estos agentes neutralizados, ya sea hacia abajo como hacia arriba, a través del epitelio. Otro componente importante dentro de la mucosa son los macrófagos. Es decir, hemos nombrado linfocito B, ¿cierto? Hasta ahora el epitelio, ¿cierto? Y los macrófagos también se describen como macrófagos residentes, muchos de ellos de la mucosa, macrófagos residentes de la mucosa, en donde se caracterizan en sistemas homeostáticos por ser macrófagos con un perfil productor de altas cantidades de inmunoglobulina 10, de interleuquina 10, perdón, interleuquina 10 y de TGF-beta, favoreciendo la expansión y la regulación y el mantenimiento de células T reguladoras en el tejido, en la mucosa, ¿ya? Estos macrófagos en el fondo pudieran cambiar su perfil porque son bien plásticos en función de lo que reciben en el medio ambiente. Y nuevamente se sabe de que la microbiota intestinal, a través de interacción directa con estos macrófagos, serían uno de los componentes importantes para favorecer la generación de estos macrófagos que son reguladores o macrófagos residentes homeostáticos de la mucosa.
Respecto a los linfocitos, yo ya les había mencionado que hay distintos tipos de linfocitos y uno de ellos son los linfocitos intraepiteliales, corresponden a una gran masa de linfocitos dentro del epitelio. Incluso son las primeras células del sistema inmune que se enfrentan a patógenos que han invadido la superficie de un epitelio. Acá vemos la micrografía en histoquímica, cómo se ven en abundancia estos intracelulares. Acá en una micrografía electrónica que hay un epitelio y ahí están los linfocitos, están adheridos y están interaccionando mediante mecanismos específicos que están en estudio hoy en día, pero son mediados a través de conexina y otras moléculas en el fondo de adhesión con el epitelio, generan esta inserción y esta, en el fondo, estabilidad de la presencia de estos linfocitos en ese epitelio. Cumplen distintas funciones, pero dentro de ellas la que más se ha descrito corresponde a la función citotóxica, porque una de las células intraepiteliales más abundantes tiene un fenotipo citotóxico importante, lo que le otorga en el fondo una buena propiedad de defensa contra el virus cuando infectan los epitelios, ya que están localizados ahí en el epitelio. Serían mecanismos de eliminación inmediata de células infectadas por estos virus. Ahora, hay otras células, células inmunes, ¿cierto? Ya había mencionado que la mucosa contenía muchas de ellas. No hay que olvidar a las células natural killers, que también presentan una defensa importante para virus, ¿cierto? Se localizan incluso algunas natural killers en la base del epitelio y otras importantemente en la lámina propia. Y también frente a células potencialmente tumorales que pudieran ser células transformadas epiteliales y estas células natural killer estarían actuando como vigilias, ¿cierto? Como vigilantes de respuesta citotóxica casi, ¿cierto? Y también hay otras células como linfocitos innatos y LC que ya había conversado anteriormente, que son células residentes también, muchos de ellos en la lámina propia, algunos de ellos también se localizan dentro de los epitelios, en los cuales se han descrito distintos fenotipos, como el ILC1, 2 y 3, ¿cierto? Y otro invariante, que presentan receptores que no son receptores TCR, y estos innatos lo que hacen es producir, dependiendo de su fenotipo, distintas citoquinas que van a cumplir un rol de defensa dentro de estas mucosas de manera importante. ¿Ya? Y algunos de ellos incluso se han descrito en patologías cuando esta producción, como en el caso del Innate Lymphocyte 3 o de ILC3, producen importantes cantidades de interleuquina 17 e interleuquina 22, se han visto involucrados incluso en enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedades autoinmunes, etc. ¿Ya? Otras poblaciones innatas están las células invariantes NK, conocidas como INKT, que también comparten características con las células NK. Están también las mite cell o mucosal associated invariant cells, que incluso hasta corresponden al 10% de linfocitos de sangre periférica, ¿cierto? Y de tejido, ¿cierto? Es tan importantemente expresada y que reconocen importantemente DNA viral, LPS y productos específicos del metabolismo microbiano, e incluso las mite cells responden frente a agentes farmacológicos, siendo una célula que respondería perfectamente y de manera inmediata frente a daño tóxico. Otras células importantes son las células gamma T, gamma delta, células T gamma delta, que también son linfocitos y que estarían presentes y que responden a microorganismos, a moléculas derivadas de microorganismos y de estrés celular. También tenemos a los mastocitos dentro del tejido, ¿cierto? Que son células propias de la alergia, que responden inmediatamente frente a antígenos que están localizados en la parte subyacente del epitelio, ¿cierto? Como en la lámina propia, y también participan importantemente en la respuesta neuroinmune. Bueno, además de los mastocitos, están los neutrófilos, que son, que llegan, ¿cierto?, de manera importante frente a infecciones, inflamaciones o infecciones bacterianas,
y los eosinófilos que participan importantemente en infecciones parasitarias, ¿cierto? Y frente a mecanismos de alergia. Ahora, todas estas células inmunes que yo les he hablado, como ya les decía, están distribuidas de manera distinta a lo largo de todo el órgano, ¿ya? Lo mismo puede valer para el sistema respiratorio, el tracto genitourinario, etcétera, en donde nosotros no pretendemos encontrar las mismas poblaciones inmunes en un mismo sitio, sino que hay una distribución que es heterogénea a lo largo de toda la mucosa, dependiendo de las características anatómicas y de la función del órgano en sus distintas áreas anatómicas en donde estén localizados, ¿ya? Entonces es importante tener esa consideración si es que nosotros estudiamos células del sistema inmune en un sitio, fijarse si es que en realidad esperamos tener mayor cantidad de esas células en ese sitio y no en otro. Y como ya les había hablado anteriormente, la microbiota intestinal juega un rol importante en la producción de linfocitos B, ¿cierto? La inmunoglobulina, en la estabilidad de, de las células inmunes de la mucosa, etcétera. Y se ha visto de que muchas de las funciones gastrointestinales dependen de la microbiota, no solo por el tejido linfoide asociado a mucosa, la producción local de citoquina, sino que además también en la regeneración del epitelio es súper importante y ¿cómo se llama? La estabilidad del epitelio es importante la presencia de microbiota. Y se sabe de que ratones germ-free, o sea, que no tienen microbiota, son deficientes en estos mecanismos de mucosa. ¿Ya? Un poquitito, bueno, acá un ejemplo, otra foto más en el que se les muestra cómo esta microbiota a través de los metabolitos que va secretando o a través de la estructura, ¿cierto? Sus MAMS regulan estas funciones y una microbiota estable es la que estaría generando un ambiente homeostático a través de estas señales para que exista una respuesta tolerogénica, una respuesta supresiva del sistema inmune eficiente, tanto activa como supresiva, es decir, un equilibrio y una homeostasis del sistema inmune intestinal. Y otro aspecto importante que no me puedo dejar de mencionar tiene que ver cómo las mucosas en general se regulan ahora, sobre todo donde más se ha estudiado es a través del eje cerebro-intestino, pero el cerebro regula también los ambientes de las mucosas en distintos sitios. Y ahora pucha, está de moda estudiar el cerebro pulmón, el cerebro genitourinario, todos estos axis, estos ejes. Y es importante destacar que en el fondo hay que prestarle atención a las señales nerviosas. Inicialmente yo les dije que las mucosas no solo tenían células inmunes, sino que además la participación de células endocrinas y nerviosas jugaría un rol importante en la estabilidad de la mucosa. Y es así como un ejemplo, en el caso del gut-brain axis, ¿cierto? Eje cerebro-intestino, acá vemos ejemplificado cómo estas neuronas regulan no solo las funciones epiteliales, sino que también regulan las funciones del sistema inmune, así como también, o sea, no solo son los componentes autónomos, sino que el sistema nervioso entérico y también los componentes derivados del cortisol, o cierto, de la respuesta hipotálamo, hipófisis adrenal y producción de cortisol, estarían favoreciendo o estabilizando o activando la respuesta inmune de estas mucosas, ¿ya? Nosotros estudiamos importantemente estos mecanismos en el colon irritable en función del estrés. Y también, bueno, y eso se explica porque las células epiteliales, así como el sistema inmune, presentan receptores para el sistema nervioso y por lo tanto las respuestas inmunes estarían comandadas no solo por la citoquina, no solo por los antígenos o por los PRR, sino que además porque estas respuestas son moduladas por neurotransmisores y por hormonas. Bueno, como ya les decía, nosotros trabajamos en estas respuestas inmunes mucosas, principalmente en el colon irritable, hemos trabajado y ahora estamos prestando la atención importantemente a este eje cerebro, intestino, hígado, como una triada en el fondo reguladora sistémica metabólica y que estaría regulada no solo por la impronta psicosocial, sino que también por por la microbiota, ¿cierto? Etcétera.
Y eso, pues, eso es lo que le quería contar y mayores, si no quiero ser latera, pero si quieren saber más información respecto a esta triada, nosotros tenemos harta investigación respecto a la microbiota, estamos haciendo ahora roles inmunes, el mastocito en hígado, qué sé yo, cómo el factor psicosocial, el estrés, pudiera estar afectando la respuesta de comunicación intestino-hígado, etcétera. Y eso, estoy atenta a sus preguntas. ¿Aló? ¿Están ahí? Terminé. ¿Están ahí? Ujú. Abran sus cámaras. Sí, por acá estamos. Yo tenía una duda al respecto de los macrófagos. Entonces, uno podría decir que en la homeostasis tenemos un perfil más M2 de macrófagos, que son los que Sí. más se producen, según porque serían los más regulados. Entonces, en el caso de que tengamos una respuesta más patogénica, es decir, que la biota cambie, ahí tendríamos más un perfil M1 o vendría como la regulación por otro lado. Sí, sí, tienes razón. M1 porque es el que se ha estudiado más importantemente como productor de interferón gamma y otros mediadores, ¿ya? Ahora, es súper importante saber de que, perdón, interleuquina, sí estoy bien, sí, sí, sí. Pero importante saber de que los macrófagos no es un on-off, ¿ah? No es que yo tenga M2 y M1 y de ahí no salgo, sino que hay un perfil importantes citoquinas que están produciendo así como marcadores de superficie de estos macrófagos, ¿ya? Entonces, o, o sea, yo les cuento esto porque ustedes están en posgrado, ¿entiendes? Ya no es una clase de pregrado, sino que es importante que si ustedes están interesados en estudiar los macrófagos a nivel de la mucosa, primero hay que identificar qué mucosa, ¿ya? Y qué sector de esa mucosa. Segundo, la localización interna de la mucosa, si está subyacente al epitelio o está más localizado en las partes cercanas, qué sé yo, su mucosa o más distribuido en la lámina propia, ¿ya? Ahí tenemos dos perfiles que quizás pudiéramos encontrar que son distintos de estos macrófagos, de acuerdo a la localización. ¿Y por qué? Porque es lógico pensar en que los macrófagos presentan numerosos receptores de interacción con el entorno, interacciones con el estroma, tienen proyecciones para interaccionar con la microbiota de manera directa, pero además tienen las propiedades de ser moduladas por la microbiota a través de los ácidos grasos de cadena corta, a través de otras moléculas que pudieran estar recibiendo estos macrófagos. Entonces, esta localización diferencial va a generar distintos perfiles de expresión génica que van a condicionar una función distinta y una expresión de citoquinas distinta en estos tejidos. Lo lógico es pensar que si es que hay en presencia de un patógeno, el sistema cambia, ¿cierto? Hay menor producción de ácido graso de cadena corta que son productivos, van a haber moléculas más patogénicas, van a expresarse en factores de virulencia, por ejemplo, en caso de patógenos. Hay un epitelio que va a perder su función, se va a romper, ¿cierto? Va a entrar mayor cantidad de agentes que van a activar más el sistema inmune subyacente, por lo tanto ese macrófago va a recibir mayores señales inflamatorias y es lógico pensar que el perfil de ese macrófago tiene que cambiar hacia la producción de moléculas que potencien la inflamación y generar una mejor fagocitosis. Hay generación de ROS, ¿cierto? Entonces ahí ya no sería un perfil regulador, sino que sería un perfil más de defensa eficiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero no es un on-off. Sáquense eso de la cabeza para que y tienes que leer que la gran mayoría de estas investigaciones, por otro lado, han sido descritas principalmente en modelos animales, ¿ya? Entonces también eso presenta un juicio crítico y hoy en día uno habla más de la plasticidad más que de fenotipos particulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la respuesta que yo haya descrito en modelos murinos, por ejemplo, a lo que yo pueda encontrar, por ejemplo, en caballos o en el humano o lo que vaya a encontrar en otro órgano, ya, o sea, en otro animal. Es súper importante que aumenten las investigaciones en ese sentido en un contexto particular, porque ahora nos ponemos en el lugar de que el animal además presenta un ecosistema inserto que es completamente diferente y es por lo tanto está recibiendo un input que es particular a ese sistema y entonces ahí ya nos volvemos críticos en el cómo esta respuesta inmune se va adaptando y va respondiendo
de acuerdo a lo que está recibiendo del entorno. ¿Ya? No sé si te hace sentido, Juliana. Sí, 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 me hace sentido, sobre todo por el rol de los M2 y, bueno, el fenotipo y los fibroblastos también, que son bien importantes a nivel de la inmunidad de la mucosa, ¿no? En toda la parte de la proliferación y demás. Claro, además de eso súmale que hay ciertos perfiles que son más profibrogénicos Mm. y no necesariamente son más proinflamatorios, ¿me entiendes? Entonces ahí habría otro perfil de macrófago. Y hay otro perfil además que son los macrófagos residentes del tumor, que serían otros más, ¿me entiendes? Entonces hay una cantidad de transformaciones que responden al entorno. Ahora, como inmunóloga, me he pasado dando clases, que si uno da clases como de lo básico, ¿cierto? De cómo tú podías estudiar el sistema inmune de acuerdo al ABAS, al Janeway, que se dio varios libros, ¿ya? Pero de acuerdo a cómo tú vas yendo a los congresos, vas interactuando con otro grupo de investigación, tú te vas dando cuenta en el fondo que la resultante del sistema inmune no es tan única. El sistema inmune, así como otros sistemas, yo me imagino, es súper plástico, va cambiando y no es único. Depende del entorno y depende además del sistema nervioso, que nadie lo pesca, ¿entiendes? Y depende además del sistema endocrino. Es decir, no solo responde frente a estructuras conocidas o a citoquinas conocidas, ¿entiendes? O a este tipo de impronta que se otorga dentro del órgano linfoide secundario o de la herencia que tenemos a través de la formación, qué sé yo, desde el timo, etcétera, o perdón, desde el timo, desde la generación de hematopoyética, entiende que ahí también hay otra impronta, nada que ver el timo. Entonces, va cambiando. Entonces, hay que como que estudiar el sistema inmune en función más bien del entorno y ser juicioso respecto al entorno. Ese es mi mensaje. ¿Ya? Eso. ¿Tú estudias algo de ello, Juliana? ¿Cómo, profe? ¿Vas estudiando algo de eso? Sí, me interesa mucho los TLR, macrófagos caninos, como pudiendo confirmar el eje de respuesta desde el reconocimiento hasta la producción de biomarcadores de inflamación, ¿sí? En respuestas diferentes, como desde el TLR2 y TLR4. Y también, por otra parte, viendo, es que en la unidad de investigación estoy revisando la respuesta de comparativa como de las señales de calcio, tanto en los macrófagos como en los fibroblastos, y cómo eso puede como ampliar como la posibilidad de proliferación, sobre todo pensando en los fibroblastos como parte también de las células del sistema inmune desde la mucosa, ¿sí? Claro, ahí la pregunta es, ¿en un contexto regenerativo o en qué contexto? ¿Entiendes? Ahí también hay que pensar en ello. Sí, po, y si hablamos de los toleoreceptores, uno siempre estudia el receptor, ¿sí o no? Pero resulta que la comunicación entre estos dos, las señales, algunas son compartidas y a veces son inhibitorias. ¿Te acuerdas cuando mostré la regulación de los toleoreceptores? No solo están los solubles, sino que también hay moléculas inhibitorias intracelulares que hay que pescarlas, hay que prestarle atención cuando uno estudia los toleoreceptores y cómo esto va llevando a los distintos fenotipos. Ojo con eso. Paso el dato. ¿Ya? Sí. Oscar, ¿qué te pareció? ¿Algún comentario? Bueno, la verdad no tengo preguntas, pero no, súper interesante la verdad. La verdad no es mi tema como de estudio, no es mi área de estudio, pero sí lo he escuchado. Yo trabajo en el doctor Patricio Retamal y en el laboratorio y me ha tocado muchas veces ver presentaciones de mis compañeras que, por ejemplo, trabajan con la vacuna BCG y están estudiando, por ejemplo, lo que usted comentaba, el entrenamiento inmunológico, y esa como área principalmente. Claro. No, exacto. Claro, y eso, si Julián estaba preguntándose cosas con los tolerreceptores, igual échale un ojo al entrenamiento inmune, que eso es otra cosa. Si está, o sea, si es que el sujeto de estudio en realidad en qué entorno vive, si es que acaso sus macrófagos están más preparados porque ha sido expuesto más veces a un agente, cuántas veces fue estimulado ese famoso tolerreceptor,
previamente si acaso esa respuesta es más robusta o es una respuesta más condicionada a una segunda respuesta o un segundo estímulo, ¿entiendes? También eso es importante considerarlo, sí, todo el rato. Sí, es plástico. Yo, chicos, siempre capacidad de juicio frente a todas las cosas que ustedes están interesados en leer o investigar. La capacidad de juicio tiene que ver con el pensamiento holístico. Este es mi mensaje como profe. Mi mensaje como profe es: piensen todo bajo un concepto holístico. Estudien un mecanismo, pero no pierdan la perspectiva holística, ¿ya? Porque todo es moldeable, ¿ya? Y todos los estudios se hacen con knockout, knockout uno, y que se las pasan ahí con single cell, knockout de uno y otro. Ya vamos todos felices con eso. Pero en el fondo pierden la visión de sistema completamente, porque esos son sistemas súper manipulados, claro, modulados, te alcanzan el conocimiento parcialmente, pero cuando tú le cambias un poco el entorno a las cosas, ya, ¡pum!, se te va todo, ¿entiendes? Entonces hay que tener ese juicio también, ¿ya? Bueno, chicos, mire, yo estoy acá dispuesta a que ustedes me pregunten lo que quieran. Yo de vez en cuando voy a Santiago, tengo que ir siempre. De hecho, este jueves voy. Y así me la paso. Así que ustedes me escriben: oye, profe, quiero hacer una pregunta, ¿qué le parece hacer un Zoom? Y yo, bienvenido, le aclaro todas las dudas, todo lo que yo les pueda ayudar. ¿Ya? Y bienvenidos también para acá, pues, métanse a la Xochitl y participen, sí. ¿Ya? Súper, muchas gracias, doctora. Bueno, Gracias, es profe. saludo a Camila y Anaís, que no sé si Gracias, está. profe. Ya, nos vemos, chaito. Chao.